Hay una confrontación que se intensifica. Estados Unidos, Israel, Irán. Esto no es solo otra crisis en Oriente Medio, ni otra tensión geopolítica que se resolverá por la diplomacia. Es un punto de inflexión geopolítico crucial, con consecuencias globales a largo plazo. Bienvenidos a Economía sin Censura, donde desglosamos las fuerzas que moldean nuestro futuro global. Y si esto escala a una guerra total, no solo destruirá a Irán, sino que destruirá el imperio estadounidense. No militarmente, pues Estados Unidos ganaría en el campo de batalla, sino económica, financiera y geopolíticamente. Una guerra con Irán podría ser el evento que quiebre el dominio global de Estados Unidos, acelerando el declive ya en curso y marcando el momento en que el mundo se aleje de América definitivamente. Permanezcan atentos, porque la verdad detrás de esta inminente catástrofe es más compleja de lo que parece. ¿Por qué? Porque una guerra con Irán no es como Irak o Afganistán. Irán es más grande, más poderoso, está estratégicamente mejor posicionado y el mundo ha cambiado. China y Rusia no permitirán que Irán caiga. El sistema del petrodólar ya está bajo presión. Los aliados estadounidenses están cansados de la guerra y el pueblo estadounidense no apoyará otra guerra de billones de dólares. Por tanto, una guerra con Irán podría ser el error de cálculo estratégico que destruya el imperio, no de inmediato, sino a lo largo de los próximos 10 a 20 años, el principio del fin. Aquí les explicaremos por qué una guerra en Irán destruiría el imperio estadounidense. Por un error de cálculo estratégico, por el riesgo de proliferación nuclear, por un shock económico global a través del estrecho de Hormuz, por motivaciones político-ideológicas y por un cambio en la percepción global del liderazgo estadounidense. Porque los imperios no caen por derrotas militares, sino por sobreextensión, por pérdida de legitimidad y por colapso económico. Una guerra en Irán podría desencadenar los tres factores. El conflicto se presenta como un grave error de cálculo estratégico. Atacar el liderazgo y la infraestructura iraní, lejos de disuadir, provocaría represalias, aumentando la probabilidad de una escalada prolongada en lugar de una resolución rápida. Aquí reside el error de cálculo. Estados Unidos e Israel creen que al atacar el liderazgo iraní, sus instalaciones nucleares y su infraestructura militar pueden forzar a Irán a capitular, a abandonar su programa nuclear, a dejar de apoyar a Hezbollah, Hamás y los hutíes, convirtiéndose en un estado sumiso como Irak después de 2003. Esta es la hipótesis de ataque quirúrgico, cambio de régimen, problema resuelto. Pero esto es fundamentalmente erróneo. Irán no es Irak. Irak en 2003 estaba debilitado por décadas de sanciones, con un ejército degradado, una economía colapsada y Saddam Hussein aislado. Irán en 2025 es diferente. Tiene una población de 85 a 96 millones de habitantes, mayor que la de Irak, Afganistán y Siria combinadas. Posee una economía diversificada a pesar de las sanciones, fuertes alianzas con Rusia y China y una red de proxies en todo Oriente Medio. Hezbollah en Líbano, con quizás 100.000 combatientes fuertemente armados. Los hutíes en Yemen, controlando territorio. Milicias en Irak y Siria y Hamás en Gaza. Irán ha construido una red de influencia, una arquitectura de resistencia que no se puede desmantelar con ataques aéreos. Atacar al liderazgo. Irán sobrevivió a 8 años de guerra con Irak en la década de 1980, con 1 millón de muertos. El régimen no cayó, se endureció. Atacar al liderazgo ahora no provocará la capitulación, sino represalias. Irán cerraría el estrecho de Hormuz, atacaría las bases estadounidenses en Irak, Siria y el Golfo, lanzaría misiles sobre Israel, activaría a Hezbollah para bombardear Israel con decenas de miles de cohetes y atacaría las instalaciones petroleras saudíes y emiratíes, generando un caos regional. ¿Y entonces qué? Estados Unidos invadiría. Una invasión terrestre de Irán requeriría cientos de miles de tropas. Irán es un país montañoso, con un terreno defensivo. La población resistiría, a diferencia de Irak, donde chiíes y kurdos se volvieron contra Saddam. En Irán, una invasión extranjera unificaría al país. Incluso quienes detestan el régimen se unirían contra los invasores, impulsados por un nacionalismo acérrimo. Su historia es de resistencia a los imperios británico, ruso y estadounidense.
Una invasión sería como Vietnam o Afganistán, multiplicado por 10, pérdidas masivas, un costo de billones y décadas de ocupación invencible. Así, en lugar de una resolución rápida, habría una escalada prolongada. Ataques estadounidenses, represalias iraníes, más ataques, más represalias. Una guerra asimétrica, ataques de proxies, terrorismo, inestabilidad regional y una perturbación económica mundial sin ganadores, solo destrucción. Este es el error de cálculo, la suposición de que un ataque militar forzará el cumplimiento. En cambio, provocará una guerra prolongada e invencible que desangrará a Estados Unidos económica y políticamente. Un riesgo importante es la proliferación nuclear. Cuando los países observan que los estados no nucleares son más vulnerables a la intervención externa, aumenta el incentivo para desarrollar armas nucleares. Esta dinámica podría empujar a Irán y a otras naciones a acelerar sus programas nucleares como forma de disuasión. Esta es la lección que el mundo está aprendiendo. Si no tienes armas nucleares, puedes ser invadido. Irak en 2003 no tenía armas nucleares y fue invadido. Libia en 2003 abandonó su programa nuclear y Gaddafi fue derrocado por la OTAN en 2011, asesinado tras confiar en Occidente. Ucrania abandonó las armas nucleares en 1994 a cambio de garantías de seguridad, pero Rusia la invadió en 2014 y 2022. Esas garantías no valieron nada. Pero si tienes armas nucleares, eres intocable. Corea del Norte desarrolló armas nucleares. Estados Unidos amenaza, pero nunca invade. ¿Por qué? Porque Corea del Norte puede contraatacar, puede golpear Japón, Corea del Sur y potencialmente Estados Unidos. Así que América negocia, no invade. Pakistán tiene armas nucleares, es inestable y alberga terrorismo, pero Estados Unidos no derroca al régimen. ¿Por qué? ¿Armas nucleares? La lección es clara. Las armas nucleares son la garantía de seguridad definitiva. Nada más funciona. Ni tratados, ni alianzas, ni garantías occidentales. Solo las armas nucleares. Entonces, si Estados Unidos e Israel atacan a Irán, ¿qué conclusión sacarán otros países? Que Estados Unidos solo ataca a los estados no nucleares. Por lo tanto, aceleren su programa nuclear antes de que sea demasiado tarde. El propio Irán aceleraría. Si el régimen sobrevive a los ataques, construirá una bomba lo más rápido posible, quizás en pocos meses, porque tiene la infraestructura, el uranio enriquecido y el conocimiento. Solo necesita la voluntad política, y un ataque le proporcionaría esa voluntad y justificación. Debemos defendernos, necesitamos disuasión. La opinión pública iraní lo apoyaría. Incluso los opositores al régimen respaldarían el desarrollo nuclear después de un ataque extranjero. ¿Y otros países? Arabia Saudita. Si Irán consigue una bomba, Arabia Saudita querrá una. Ya ha declarado públicamente que si Irán desarrolla armas nucleares, Arabia Saudita también lo hará. Tienen dinero, pueden comprar la tecnología, quizás a Pakistán, o desarrollarla en secreto. Turquía, con ambiciones regionales. Si Irán y Arabia Saudita tienen armas nucleares, Turquía también querrá, a pesar de ser miembro de la OTAN, y podría perseguirlas en secreto. Egipto, el país árabe más grande, no querrá quedarse atrás. De repente, Oriente Medio se convierte en una zona de proliferación nuclear, con 5, 6 o 7 estados con armas nucleares, todos con tensiones históricas. Chiíes contra suníes, árabes contra persas, Israel contra todos. El riesgo de una guerra nuclear accidental se dispararía. Una región, una de las más inestables del mundo, con armas nucleares. Una pesadilla. Y todo desencadenado por el ataque estadounidense-israelí contra Irán. Globalmente, otros países sacarán lecciones. En el sudeste asiático, quizás Vietnam o Indonesia consideren las armas nucleares para protegerse de China. En América Latina, Brasil o Argentina podrían reconsiderarlo. En África, Sudáfrica tuvo armas nucleares y las desmanteló. Pero otros países africanos podrían desarrollarlas. El Tratado de No Proliferación Nuclear se derrumba, cada país por su cuenta. Una carrera armamentista global. Todo porque Estados Unidos ha demostrado que los estados no nucleares son vulnerables. Esta es una consecuencia catastrófica a largo plazo. El sistema económico mundial también está altamente expuesto.
El estrecho de Hormuz sigue siendo un punto de estrangulamiento crítico para los flujos energéticos, con aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transitando por él. Cualquier interrupción podría desencadenar fuertes aumentos en los precios de la energía y una inestabilidad económica generalizada. El estrecho de Hormuz es un canal marítimo entre Irán y Omán de 33 kilómetros en su parte más estrecha. Por allí pasan entre 20 y 21 millones de barriles de petróleo al día, lo que representa aproximadamente el 20% al 25% del consumo mundial de petróleo. Petróleo saudí, emiratí, kuwaití, catarí e iraquí. Todo debe cruzar el estrecho para llegar a los mercados mundiales: Asia, Europa, América. Si Irán cierra el estrecho, el suministro mundial de petróleo caería un 20%. Inmediatamente, los precios del petróleo se dispararían, con $100 por barril o incluso 150 siendo un escenario posible. En 2019, cuando Irán atacó las instalaciones petroleras saudíes, los precios del petróleo subieron un 15% en un solo día, y eso fue solo un ataque. Cerrar el estrecho sería 100 veces peor. ¿Cómo cerraría Irán el estrecho? Con varios métodos. Minas navales en el canal, impidiendo el paso de los buques petroleros. Misiles antibuque. Irán posee misiles costeros como el Nor o el Qader, con un alcance de 200 a 300 kilómetros, capaces de hundir petroleros. Lanchas rápidas. Irán tiene cientos de pequeñas lanchas rápidas, capaces de realizar ataques en enjambre que superarían las defensas navales, hundiendo o dañando buques con drones. Irán ha demostrado una sofisticada capacidad de drones, incluyendo drones kamikaze contra buques. Estados Unidos intentaría reabrir el estrecho. La Marina estadounidense es poderosa, capaz de desminar y escoltar petroleros. Pero eso llevaría tiempo, semanas, quizás meses. Y durante ese tiempo, los precios del petróleo permanecerían altos, las economías mundiales sufrirían, e Irán podría seguir atacando con una guerra asimétrica. Irán no puede derrotar a la Marina estadounidense en un combate directo, pero puede perturbar, hacer que el estrecho sea peligroso y aumentar los costos de seguro para los petroleros. Incluso si el estrecho se abriera parcialmente, las compañías navieras podrían negarse a correr riesgos. Las primas de seguro se dispararían, el costo del transporte de petróleo aumentaría y los precios en las gasolineras subirían. El impacto económico global sería masivo. Europa depende en gran medida del petróleo del Golfo. Los precios de la energía se dispararían, la inflación aumentaría. Los bancos centrales europeos se verían obligados a mantener las tasas altas, incluso si las economías se debilitaran, llevando a una estanflación y posible recesión. Asia, en particular China, Japón, Corea del Sur e India, importa masivamente del Golfo. Los altos precios del petróleo frenarían el crecimiento. Las economías se ralentizarían y la economía mundial entraría en recesión. Y Estados Unidos, aunque ahora produce mucho petróleo a nivel nacional, seguiría afectado porque el petróleo es un mercado global. Si los precios mundiales suben, los precios estadounidenses también lo harán. La gasolina a 1,3, 1,6 o 1,8 dólares por litro, con los estadounidenses furiosos y la inflación disparada. La Fed no podría bajar las tasas, la economía se ralentizaría, entrando en recesión. Y la deuda estadounidense de 36 billones de dólares. Los pagos de intereses ya son masivos. Si una recesión disminuye los ingresos fiscales mientras los gastos de guerra aumentan, los déficits se disparan. La relación deuda sobre PIB se eleva, las agencias de calificación degradan. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro aumentan, los pagos de intereses se vuelven insostenibles. Una crisis de deuda, todo desencadenado por el cierre del estrecho de Hormuz. Irán tiene esta carta, esta arma económica, y la usará si es atacado, no por ideología, sino por supervivencia. Si el régimen se enfrenta al colapso, cerrará el estrecho, infligiendo el máximo dolor económico a sus enemigos, con la esperanza de que la presión económica mundial fuerce un alto el fuego. Esta es la lógica, y podría funcionar,
porque las economías mundiales no pueden soportar precios del petróleo de $200 por barril durante mucho tiempo. Los gobiernos presionarían a Estados Unidos para que detuviera la guerra y negociara. Incluso los aliados de Estados Unidos, como Europa, Japón y Corea del Sur, presionarían porque sus economías se estarían colapsando. Así que el estrecho de Hormuz es el arma económica de Irán, y por eso una guerra con Irán no es como la de Irak. Irak no podía cerrar los flujos energéticos mundiales, Irán sí puede. Y esto le da a Irán una enorme palanca, un poder de disrupción incluso frente a una potencia militar superior. Las motivaciones políticas también se examinan a través del prisma de la ideología. Ciertas facciones en Estados Unidos están influenciadas por narrativas religiosas vinculadas a la importancia geopolítica de Jerusalén, lo que puede moldear las decisiones de política exterior de una manera que va más allá de los cálculos estratégicos tradicionales. Aquí viene la parte incómoda. ¿Por qué Estados Unidos apoya a Israel tan incondicionalmente, incluso cuando va en contra de los intereses estadounidenses? Hay varias razones. El lobby, en particular el AIPAC, Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, uno de los lobbies más poderosos en Washington, que contribuye masivamente a las campañas. Los políticos que apoyan a Israel reciben millones, mientras que quienes lo critican se enfrentan a una oposición bien financiada. Así, los políticos apoyan a Israel, convirtiéndolo en una alianza estratégica. Israel es un aliado en una región inestable, que proporciona inteligencia y cooperación militar, con un valor estratégico. Pero también está la ideología. El sionismo cristiano, un movimiento religioso dentro del cristianismo evangélico que cree que el retorno de los judíos a Israel y el control de Jerusalén son precursores necesarios de la segunda venida de Cristo. Decenas de millones de evangélicos estadounidenses creen esto, y sus votos influyen en la política, particularmente dentro del Partido Republicano. Jerusalén tiene una importancia geopolítica en sus narrativas. El control de Jerusalén por parte de Israel se ve como el cumplimiento de la profecía bíblica. Por lo tanto, los sionistas cristianos apoyan a Israel incondicionalmente, sin importar lo que haga, incluso si se opone a los intereses estadounidenses, porque creen que apoyar a Israel cumple la voluntad de Dios y facilita el regreso de Cristo. Esto moldea la política exterior. Políticos que creen esto, o que dependen de los votos de quienes lo creen, toman decisiones que van más allá de los cálculos estratégicos tradicionales. Ejemplo, trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén y reconocerla como capital de Israel. Estratégicamente, esto inflama las tensiones y aliena a los aliados árabes, sin ningún beneficio estratégico. Pero ideológicamente, cumple la profecía, así que se hace. Apoyar los ataques israelíes contra Irán, incluso si esto arriesga una guerra más amplia, es estratégicamente peligroso, costoso, puede desestabilizar la región y provocar un shock económico mundial. Pero ideológicamente, Irán es visto como el enemigo maligno de Israel que debe ser destruido, sin importar las consecuencias. Así, el apoyo continúa. Esto es inquietante porque significa que la política estadounidense no solo está guiada por intereses nacionales, sino también por las creencias religiosas de ciertas facciones. Y estas facciones tienen una influencia, quizás no mayoritaria, pero sí lo suficientemente significativa como para moldear la política, particularmente en Oriente Medio. Esto crea una dinámica en la que Estados Unidos persigue políticas que no son de su mejor interés económico o estratégico, sino que se ajustan a los objetivos ideológicos de grupos influyentes. ¿El resultado? Decisiones que empujan hacia la confrontación con Irán, incluso cuando la confrontación va en contra de los intereses estadounidenses. Porque las motivaciones no son puramente racionales, son ideológicas y religiosas, lo que hace que el conflicto sea aún más peligroso. Los actores racionales pueden negociar y comprometerse. Los actores motivados por la ideología religiosa son menos flexibles y creen que están ejecutando la voluntad divina. Esto deja poco espacio para la diplomacia. La implicación más amplia es un cambio en la percepción global del liderazgo estadounidense. Las acciones tomadas en el conflicto corren el riesgo de debilitar la confianza internacional y alterar el equilibrio de poder,
especialmente a medida que otras naciones reevalúan alianzas y posicionamientos estratégicos en respuesta a la inestabilidad continua. Así es como una guerra con Irán destruiría el imperio estadounidense, no militarmente, sino por la pérdida de legitimidad, la pérdida de confianza y el cambio de alianzas. El mundo observa a Estados Unidos iniciar otra guerra en Oriente Medio. Después de Irak, Afganistán, Libia y Siria, todos desastres, inestabilidad, caos, millones de muertos, gastos de billones, sin resultados positivos. Y ahora Irán. El mundo se pregunta, ¿realmente amenaza Irán a Estados Unidos? ¿O es Israel quien dirige la política estadounidense? El mundo ve el doble rasero. Estados Unidos ataca a Irán por un programa nuclear potencial, pero ignora el programa nuclear de Israel. Israel tiene cientos de armas nucleares no declaradas, sin inspección, y Estados Unidos no dice nada. Irán no tiene armas, y Estados Unidos amenaza con la guerra. Una hipocresía flagrante. El mundo ve a Estados Unidos imponer sanciones a Irán, congelar activos, cortarlo del sistema financiero, mientras apoya a Arabia Saudita, que asesina periodistas, reprime la disidencia y libra una guerra en Yemen causando hambruna. Estados Unidos apoya a Arabia Saudita porque Arabia Saudita mantiene el petrodólar y compra armas estadounidenses. Por lo tanto, las violaciones de los derechos humanos son ignoradas, pero Irán es sancionado. El mundo ve la hipocresía y a los aliados. Europa, tradicionalmente alineada con Estados Unidos, está cansada de seguir a Estados Unidos en guerras, cansada de afrontar las consecuencias, refugiados de guerras en Oriente Medio, terrorismo, inestabilidad económica. Europa quiere paz, estabilidad, comercio, no más guerra. Así que, si Estados Unidos ataca a Irán, Europa podría negarse a apoyar, podría criticar e incluso condenar. Alemania y Francia ya dudan sobre el apoyo total estadounidense a Israel. Si la guerra ocurre, podrían distanciarse, buscar una vía independiente, quizás más cercana a China, comerciar con China, hacer diplomacia con China, reduciendo su dependencia de Estados Unidos. Asia, Japón, Corea del Sur, tradicionalmente aliados fuertes, pero también dependientes del petróleo del Golfo. Si el estrecho de Hormuz se cierra, sus economías sufrirán. Culparán a Estados Unidos por iniciar la guerra, por perturbar sus suministros energéticos. La confianza se erosiona. India, cada vez más importante económicamente y tradicionalmente neutral, compra petróleo iraní a pesar de las sanciones estadounidenses. Si Estados Unidos fuerza una elección, India puede elegir sus propios intereses, no alinearse con Estados Unidos. Comercio con Irán, comercio con China, un mundo multipolar. El propio Oriente Medio, con países árabes del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, tradicionalmente aliados de Estados Unidos, ahora también normaliza relaciones con China. Arabia Saudita acepta el yuan por petróleo, se une a los BRICS y diversifica. Si una guerra estadounidense con Irán amenaza la estabilidad regional, pueden distanciarse y buscar seguridad en otro lugar. Y China y Rusia apoyarán a Irán, no directamente militarmente, pero sí diplomática y económicamente. China necesita el petróleo iraní, a precios reducidos, y compra cientos de miles de barriles al día. Si Estados Unidos ataca a Irán, China condenará, proporcionará apoyo económico a Irán y ayudará a eludir las sanciones. Incluso podría proporcionar ayuda militar indirectamente, sistemas de defensa aérea, misiles, tecnología de drones. Rusia ya está alineada con Irán. En Siria, cooperan y apoyan a Assad. Si Estados Unidos ataca a Irán, Rusia proporcionará apoyo, armas, inteligencia, quizás ayuda militar. ¿Por qué? Para debilitar a Estados Unidos, para empantanarlo en otra guerra en Oriente Medio, para drenarlo económicamente mientras Rusia se enfoca en Ucrania y Europa del Este. ¿El resultado? El mundo se divide. Estados Unidos y algunos aliados cercanos, Israel, quizás el Reino Unido, contra una alianza creciente, China, Rusia, Irán y cada vez más el sur global no alineado. Se consolida la multipolaridad y una nueva economía mundial.
el sistema financiero dirigido por Estados Unidos comienza a desmoronarse. Los países buscan alternativas al dólar, comercio en moneda local, yuan, rupia, real, sistemas de pago alternativos como el CIPS o el SPFS para eludir SWIFT, porque no quieren estar sujetos a las sanciones estadounidenses. Si Estados Unidos puede congelar los activos iraníes, puede congelarlos de cualquiera. Así que diversifican, reducen la exposición al dólar, disminuyen la tenencia de bonos del Tesoro estadounidense. El estatus de moneda de reserva del dólar se erosiona, no de la noche a la mañana, sino en 10 a 20 años, pero el proceso se acelera. Y la propia América, otra guerra, billones gastados, miles de soldados estadounidenses muertos. ¿Por qué? ¿Para proteger a Israel? ¿Para mantener la hegemonía en Oriente Medio? El pueblo estadounidense no lo apoyará. Protestas, disidencia, división política. La economía sufre bajo los altos precios del petróleo, la inflación, la recesión, la ira popular. Las elecciones se convierten en un referéndum sobre la guerra. Los políticos que apoyaron la guerra pierden. El país se vuelve hacia el interior, hacia un aislacionismo extremo de América primero, retirándose del mundo. El imperio se contrae. En conclusión, ¿por qué una guerra en Irán destruiría el imperio estadounidense? No por derrota militar, sino por sobreextensión, un error de cálculo estratégico que llevaría a una guerra prolongada que lo desangraría económicamente. Una proliferación nuclear que desestabilizaría el orden mundial. Un shock económico por el cierre de Hormuz. Motivaciones ideológicas que alienarían a los aliados. Y una pérdida de legitimidad mundial que quebraría el sistema dirigido por Estados Unidos. Los imperios caen cuando se sobreextienden. Roma, Gran Bretaña, la Unión Soviética, todos colapsaron por sobreextensión. Demasiadas guerras, costos demasiado elevados, pérdida de legitimidad. Estados Unidos ya está sobreextendido. 36 billones de dólares de deuda, guerras en curso en varias regiones, alianzas tensas, un orden mundial cambiante. Una guerra con Irán podría ser la gota que colme el vaso, el evento que acelere el declive y marque el momento en que el imperio estadounidense comenzó a desmoronarse. No de inmediato, pues los imperios no caen en un día, sino a lo largo de décadas. El historiador británico Niall Ferguson afirma que los imperios se derrumban repentinamente, después de largos periodos de lento declive. Las señales están ahí, y luego, un evento desencadenante hace que todo se desmorone rápidamente. Para Estados Unidos, una guerra con Irán podría ser ese evento, el catalizador, el punto de inflexión, después del cual el declive se vuelve irreversible, inevitable, y el mundo transita hacia un nuevo orden multipolar, dirigido por China, o por nadie, sumido en el caos, pero no por América, no por el imperio. Por eso, una guerra en Irán destruirá el imperio estadounidense, porque algunas guerras, aunque se ganen militarmente, se pierden estratégica, económica y políticamente. Y una guerra con Irán sería exactamente eso.